Dice así Génesis 18, vamos a leer desde el versículo número 17 y hasta el 19. Y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer, habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Dios quiera hacer bendita su palabra para cada uno de nosotros. Oremos. Padre, gracias te damos por este tiempo hermoso que hemos podido compartir juntos, en el que hemos podido, por tu bendita gracia, ser testigos de tu fidelidad y de tu promesa que se ha extendido hasta cada uno de nosotros. Señor y Dios, es un privilegio y un honor llamarnos hijos tuyos por la fe de nuestro Padre Abraham. Gracias, Señor Dios, por esta bendición maravillosa. Te pedimos humildemente que quieras bendecir este tiempo de exposición de tu palabra. Así lo concedas en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Esta semana pues comenzó con mucha expectación. Fue un inicio de semana fuerte, de mucha demanda, ¿verdad?, para los organizadores, para los predicadores. Y bueno, gracias a Dios por la oportunidad que el Señor nos concede de servirle. Ha sido un privilegio poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Ayer que estuve con los varones, el intercambio de ideas, comentarios, son de mucha bendición y edificación. Y me corresponde a mí cerrar este tiempo. Eso es un enorme desafío. Así es que no voy a hacer más que puntualizar algunas cuestiones. Ya no hay mucho más que decir. Pero sobre todo confiando en que cada uno de nosotros nos llevemos en el corazón la resolución de poner en práctica lo que hemos estado viendo, lo que culminaremos el día de hoy. Vendrán las luchas, vendrán las pruebas. El día de mañana el Señor nos corona con su bendición, todavía dándonos el día de reposo en el que descansamos en su obra. Pero el lunes comenzarán nuevamente las luchas, los desafíos, las pruebas, las circunstancias en las que podríamos fácilmente olvidar lo que significó este tiempo. Pero gracias a Dios que su palabra permanece para siempre y que confiamos en que Él llevará a cabo lo que ha prometido en cada uno de nosotros. Y solamente quiero decir, haciendo referencia a lo que nuestros hermanos dijeron, yo tuve el privilegio de comenzar y decir: sí, como Abraham, fuimos soberanamente escogidos para cumplir los propósitos divinos en nuestras familias y más allá. Y más allá. Nuestra elección, amados hermanos, soberana, completamente en el ámbito de los decretos de Dios, son una tremenda bendición y una responsabilidad que es demasiado grande si la tratamos de llevar por nosotros mismos. Si algo ha mostrado la historia es el fracaso de los hombres por tratar de cumplir estas cosas si no dependen de Dios. Sin embargo, es cierto, sí, como Abraham, fuimos soberanamente escogidos para cumplir los propósitos divinos en nuestras familias. Nuestra elección, amados, no depende de nuestra idoneidad, depende de la gracia y de la obra de Cristo, quien es el idóneo para llevar a cabo el propósito en nuestras vidas. Así es que asumamos esto con un tremendo gozo, una alegría en nuestra posición de hijos de un pacto incondicional. Número 2, sí, como Abraham debemos enseñar los caminos del Señor a nuestros hijos con temor reverente, amor y paciencia. Eso solamente lo da Cristo como por su Espíritu, por supuesto, como un fruto. Esto está completamente privado para una persona que no ha sido regenerado. Solo por el poder del Espíritu Santo morando en cada uno de nosotros podemos enseñar los caminos del Señor, siendo nosotros mismos ejemplo. Y por supuesto, haciéndolo con temor reverente, porque nuestros hijos sí son herencia de Jehová. Pero piénsalo de esta manera: nuestros hijos van a ser la herencia que dejes aquí en la tierra si Dios concede vida a cada uno de ellos. La oración, creo yo, de todo padre es que nuestros hijos sean los que nos depositen en la tierra si el Señor no viene antes. Queremos que nuestros hijos no sean impíos,
sino que sean hijos que hayan vivido en la instrucción del Señor. Y la responsabilidad, amados, es de nosotros y de nadie más. No tiene nadie por qué hacer lo que solamente nos toca a nosotros. No dejes que nadie eduque a tus hijos fuera del ámbito de la iglesia. Solo en la iglesia encontramos los elementos y recursos para hacerlo. Dios en su misericordia a nosotros nos ha concedido recursos maravillosos para educar a nuestros hijos, amados. Nos ha dado su palabra. Pero además, nosotros que, déjenme usar esta palabra, nos ufanamos de llamarnos reformados, de ser una iglesia presbiteriana, con una teología reformada, tenemos una enorme herencia que nos han dejado nuestros ancestros en la fe, que son esas prácticas como la adoración familiar, que son esos documentos históricos que realmente permiten que nosotros podamos hacer una distinción clara de quién somos en relación con otros muchos que usan el nombre cristiano. Estaba yo escuchando apenas, ¿verdad?, de un hombre que hacía la distinción entre lo que es la cristiandad y lo que es el cristianismo. Y pueden sonar similares, pero no lo son. Porque la cristiandad es ese cristianismo cultural que durante mucho tiempo mantuvo a las sociedades en cierto nivel de orden. Pero la cristiandad ha caído. Preguntaba, por eso le decía yo un poco en broma al hermano Pablo, ¿verdad?, que preguntaba por las llaves de la cabaña llamada Inglaterra, o Reino Unido, que era Inglaterra, ¿verdad? Y entonces preguntaba, ¿quién tiene Inglaterra? Yo dije, los musulmanes. Desgraciadamente no es broma. La cristiandad ha caído. ¿Qué queda? El cristianismo. Y ahí es en donde nosotros tenemos recursos, si nos llamamos verdaderamente reformados. Documentos que nos permiten delimitar claramente, para andar con seguridad, lo que debemos enseñar. Gracias al hermano Pepe que nos hizo ese recuerdo, ese recordatorio, credos, confesiones, catecismos. Documentos, estándares subordinados. No son documentos inspirados, pero son documentos que nuestros hermanos nos han dejado. Ya no somos esos del siglo XVI que tuvieron XVII, de que tuvieron la Confesión de Fe de Westminster, pero ahí hay principios eternos para nosotros en pleno siglo XX, en cambios turbulentos que están teniendo lugar en nuestra época. Le damos gracias a Dios por eso, y yo les invito, les animo a que los usen como recursos de enseñanza en sus casas, en sus propias vidas personales. Número 3, sí, como Abraham debemos enseñar los caminos del Señor a nuestros hijos, siendo ejemplos que puedan ellos mismos replicar en sus propias familias. Tras de sí, Abraham, con todos sus defectos, fue un hombre cuyo hijo Isaac quedó tremendamente impactado. Imagínate lo que significaba cuando él se dio cuenta de que Abraham amaba más a Dios de lo que lo amaba a él. Amados, nuestra esposa, los varones, esposas, sus maridos, madres y padres, sus hijos, les debe quedar claro que ustedes aman más a Dios que a ellos. Esa es la clave, mis amados, en un sentido. Ellos, por la gracia del Señor, llegarán a conocer a Cristo. Pero tú, a final de cuentas, lo único que no te puede ser quitado es la salvación y la redención que tienes en Cristo. Y tus hijos, sean o no sean escogidos, oramos, deseamos, anhelamos y trabajamos por ello. Pero a final de cuentas, lo único que tienes es lo que no te puede ser quitado, y eso es Cristo. Pero por eso es importante que tengamos a Cristo como el motor de nuestro ejemplo con nuestros hijos. Debemos buscar activamente ser ejemplos como creyentes que andan en los caminos del Señor. Y claro, hay errores, pero bendito sea Dios que en el camino también hay perdón. Gracias a Dios que hay siempre ese manantial de perdón abundante, ese evangelio por el cual podemos pedirle perdón a Dios, pedirle perdón a nuestro cónyuge, pedirle perdón a nuestros hijos y perdonar, porque Cristo Jesús pagó también, porque nosotros tengamos recurso para perdonar a los que nos ofenden. Gracias a Dios por esa bendición que nos ha dado de poder ver en este tiempo la necesidad de ser ejemplos. Si no somos ejemplos, entonces somos parte de la cristiandad, no parte del cristianismo. Número 4, sí, como Abraham debemos orar, interceder por nuestros hijos y orar con nuestros hijos. Orar por ellos y orar con ellos. Me gustó mucho la frase del hermano.
Y gracias a Dios que el Señor nos ha dado el recurso de la oración. Los tiempos de oración familiares son un excelente medio de evangelización. Porque cuando oramos, ¿qué hacemos? Expresamos nuestros deseos, pero todo ello ajustado a lo que es la voluntad expresa de Dios. Y ahí mismo, cuando estamos orando, siempre hacemos memoria del santo evangelio por el cual hemos sido salvados. ¿Por qué? Porque oramos en el nombre de Jesús, pero siempre ofrecemos sacrificios espirituales por medio de Cristo Jesús, el sacrificio por excelencia. Los tiempos de oración familiares, amados, son un excelente tiempo para evangelizar a nuestros hijos, una excelente oportunidad de que aprendan una vida de fe, valga la expresión, vívida, experiencial, decía el hermano. Si no oras, ¿cómo van a ver tus hijos la intervención de Dios en su vida? Si no te tomas tiempo de enseñarles y de que se les plantea, de que le planteemos al Señor nuestras necesidades, nuestras luchas, nuestros problemas y vean la respuesta de Dios. ¿Sabes? Hay un punto en donde Dios es tan bueno, tan fiel, que, como dice el Salmo, ¿verdad? No han salido mis palabras de la boca y tú ya sabes, y a veces ni las expresamos con la boca. Pero ¿cuántas veces Dios no ha hecho una obra sin que le pidamos, cuando fue solamente un deseo? Pero cuando lo externamos, cuando planteamos esto y nuestros hijos nos escuchan, entonces hay manera de ver con claridad la respuesta de Dios. Por eso es importante esto. Tiempos de oración en los cuales también podemos ver entonces la realidad de Dios en la vida propia, en la vida de nuestros hijos, y en donde el Espíritu Santo obra en los corazones de nuestros hijos. Eso es glorioso. Muchos de ustedes tuvieron hijos que alguna vez anduvieron en los caminos del Señor y ahora quizás se han alejado. Confía en Dios, sigue orando, clama, ruega, suplica, pide, implora. No te canses mientras haya vida. Hay esperanza. Si Dios les enseñó el Evangelio, Dios puede usar la circunstancia más inverosímil, más simple para volverlos así. Pero de eso, amado, eso Dios ha dispuesto, que ese fin conlleve un medio. Sí, amados hermanos, la demanda de Dios para nosotros como padres en la fe es enorme. Por eso es importante que reconozcamos que el cumplimiento de las promesas no está dependiendo de nosotros. La bendición para el mundo no depende de nosotros. La condición ya fue cumplida por Cristo. Eso no significa que seamos negligentes, sino precisamente por causa de Cristo vamos a cumplir, confiados en la obra de Cristo. Solo en Cristo las familias pueden hallar esperanza. Solo en Cristo las familias pueden hallar restauración. Solo en Cristo pueden hallar redención. Porque las familias cristianas están muy lejos de ser perfectas. Si deseamos la bendición verdadera de Dios, debemos comenzar por la salvación que hay en Cristo Jesús. De otra manera, como decía hace un momento el hermano Jason, no hay bendición. Cualquier supuesta bendición que no sea la bendición de conocer en Cristo Jesús, por buena que sea, si eres un incrédulo, la vas a usar para tu destrucción. Eso es tremendo. Bueno, estoy adelantando el punto del hermano. Sí, Dios usa a las familias en el Señor para hacer una gran bendición para el mundo. Cuando estaba pensando estaba hablando el hermano, yo decía, ay, que se me vayan mis hijos, ¿verdad? Pero pues sí, tienen que tomar el rumbo que Dios quiere. Es cierto, nuestros hijos están por un tiempo con nosotros, porque nosotros estuvimos un tiempo con nuestros padres, ¿verdad? Y ni dudamos cuando llegó el momento de que apareció la incauta o el incauto, no dudamos. Una santa resolución por casarnos y no lo dudamos. Y la mayoría de los padres sufrimos, ¿verdad? Nunca pensamos cuando nos casamos el padecimiento, el sufrimiento, lo que significaba para nuestros papás. Pero así debe ser. Ese es el mandato del Señor. ¿Para qué? Para que nuestros hijos sean verdaderamente de bendición para el mundo. Este mundo, el mismo texto nos dice tremendamente cómo el hecho de que, aunque Lot había hecho una serie de concesiones y ahora resulta que estaba ahí, porque cuando llegaron los ángeles, ¿dónde estaba Lot? ¿En la iglesia congregándose? No, estaba haciendo negocios al atardecer, sentado, ¿verdad? Ahí con los perversos de los funcionarios.
Cuando en la noche quieren estos sujetos conocer a los ángeles, ahí lo desconocieron. Era su gran amigo para hacer negocios, pero en el asunto de la fe se dio cuenta que esos amigos no eran tales. Y la verdad, amados hermanos, es que Dios tuvo compasión por un tiempo de Sodoma y Gomorra con ese hombre ahí. Y cuando llegó el momento, al no hallarse los 10 justos, Dios no dudó. ¿Pero por qué Dios no destruyó antes Sodoma y Gomorra? Porque ahí estaba el otro. Tengamos mucho cuidado, ¿verdad? Porque sus hijas estaban bien enmundanadas, como le pasó a Dina. Debemos ser cuidadosos por eso. Amados, sí, Dios usa a las familias en el Señor, las que han conocido a Cristo, las que ya tienen la bendición de Cristo, para hacer una bendición. Cristo no es una propiedad exclusiva tuya. Cristo debe ser es un regalo tan grande que debe ser ofrecido. Cada quien sabrá, y solo Dios es el que puede obrar en el corazón de las personas para que lo conozcan. Como decía hace un momento el hermano Jason, cualquier bendición fuera de Cristo, por buena que parezca, es una maldición. Es la ocasión para que la gente se destruya. Los hijos son una bendición. ¿Y qué hacen los impíos? Los abortan. Toman algo bueno y lo destruyen. Y coches y casas. Y en lugar de que sea de bendición, se vuelve de maldición. Y dinero y riquezas y posiciones y grados académicos. Todo eso tiene su lugar. Yo no estoy en contra de eso. Pero si no tienes a Cristo y no te centras en hacer de Cristo el centro de tu adoración, y no usas esas bendiciones como medio para la gloria de Cristo, entonces es desperdicio de recursos. Y uno creyente, por supuesto, es un pobre desgraciado que no tiene manera de sacar algo bueno de eso, sino solo destrucción. Pero por la gracia de Dios, tú y yo hemos recibido la bendición de conocer a Cristo. Y número 7, este es lo que me toca a mí. Sí, las demandas de Dios están por encima de nuestras capacidades y mejores esfuerzos. Por eso debemos tener el Evangelio en el centro de nuestra vida familiar y eclesiástica. Dios no solamente le dio el pacto a Abraham, para identificarse como alguien diferente. El Señor estaba fundando la iglesia del antiguo pacto. ¿Y cómo lo hizo? Dándole la señal del pacto. Las iglesias que se precian de ser tales son iglesias que honran las señales del pacto. Dios aquí le dio la señal del pacto de la circuncisión, que para este tiempo en el nuevo pacto sabemos que tiene su paralelo en el bautismo. Y llegado el momento, Dios instituyó, antes de que se entregara la ley de Dios, el otro sacramento que es la Pascua, que ahora nosotros sabemos en el nuevo pacto tiene su paralelo en la cena del Señor. Génesis 18:19, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. ¿Para qué? Para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Sí, amados, en Génesis 18:19 Dios declara que Abraham ha sido escogido para enseñar a sus hijos y familia a seguir el camino del Señor, haciendo justicia y juicio. Claro, esa expresión justicia y juicio destaca la importancia de una justicia como estilo de vida. ¿Y qué es justicia en ese contexto? Obediencia al Señor, obediencia de su ley. Pero Abraham no tenía una ley codificada. No tenía lo que los abogados llaman una ley positiva. Era una ley que, porque él había nacido de nuevo, Dios había impreso esa ley en su corazón. Lo que se llama, o algunos llaman, la ley natural, en donde tú sabes, ¿verdad?, que lo que es bueno y lo que es malo, porque Dios lo comunica a tu conciencia. En un sentido la tenía más difícil, y tú y yo la tenemos en un sentido más fácil. Porque ahora tenemos a Cristo y tenemos la Biblia completa. ¿Y de qué trata la iglesia? ¿De qué trata tu casa? De que nos volquemos a este documento en donde está clara la voluntad de Dios. Una de las características del evangelismo contemporáneo es que hablan de la voluntad de Dios, pero es una cosa como etérea, como dice el nombre, innacible. O sea, no se puede nacer. ¿Quién sabe qué es eso? Y entonces comienzan el principio del año. Vamos a orar 20, 40 días de ayuno y oración para conocer la voluntad del Señor. Y yo no condeno de ninguna manera el ayuno. Nos hace falta muchos, ¿verdad?
Escúchame, no necesitas ayunar para conocer la voluntad del Señor. Nos la ha dado clarita en su palabra. En los 10 mandamientos, el decálogo, en esa ley que le dio a Moisés, que ahora conocemos como la ley de Cristo, la ley del amor. Ahí está. ¿Tienes dudas? ¿Cuál será la voluntad de Dios? ¿Que estudie física o que estudie química? Eso no te lo va a contestar, ¿verdad? Pero si estás pensando en usar la química para irte a trabajar con un cártel de las drogas, la voluntad de Dios es muy clara, ¿verdad? ¿Te das cuenta? Entonces, ciertamente hay cosas que son ni buenas ni malas, pero hay implicaciones en las cosas que hacemos, en donde la ley, la santa ley de Dios, es muy clara y precisa. Y bueno, y hay situaciones, circunstancias concretas que vemos en las Escrituras, en donde tenemos que aprender a extraer los mandamientos del Señor, porque están de manera implícita, en donde encontramos a Pablo en las diferentes cartas que escribe a Pedro, volcándose en darnos situaciones concretas y aplicaciones concretas de la ley de Cristo. Y como dije, gracias a Dios tenemos esa gran herencia de documentos históricos que nos ayudan todavía de una manera más sencilla a identificar esos aspectos. Así es que, amados hermanos, Dios nos ha llamado a una vida de justicia, de obediencia al Señor como un estilo, como una forma de vida. Y también habla del juicio. Esto es la necesidad de juzgar las circunstancias y actuar de acuerdo con la ley de Dios, los principios de Dios. Otra cosa que sucede también en el ámbito evangélico del presente es no juzgues. Pues eso no se puede. No se puede dejar de juzgar. El punto es juzgar con justo juicio. ¿Y qué te da la capacidad de juzgar con justo juicio? Ayer hablaba yo con los varones, y no voy a decir todo lo que dije, ¿verdad? Porque dije mucho, pero esencialmente hay razones por las que los hombres pueden ser enojones sin pecar ni ser iracundos. Identificar lo justo. Identificar lo que es justo. Eso significa hacer una distinción, discernir la circunstancia. ¿Dónde se encuentra mi gusto? ¿Dónde mi gusto personal es vulnerado y dónde los principios de Dios son vulnerados? Tengo que hacer una escogencia entre ambas cosas. Desechar mi gusto, abrazar la voluntad de Dios. Y entonces sí, con la gracia del Señor, aplicar correctamente esa ira que Dios nos ha dado. Hay que les platiquen los esposos a las esposas. Amados hermanos, tenemos que discernir. Tenemos que ejercernos, como dice en el libro de Hebreos, ¿verdad? Que esta idea de ser disciplinado no es otra cosa más que el Señor dándonos varazos y el Señor, ¿verdad? Hasta que lleguemos a ser gente apacible, que da fruto de justicia. Y a veces nuestros hijos tendrán que recibir un recuerdo, ¿verdad? Luego se quieren tatuar, déjales un tatuaje bien puesto donde debe, ¿verdad? Perpendicular ahí a la parte apropiada. Y Dios lo hace con nosotros, ¿verdad? Y usa esto, por ejemplo. ¿Cuántos de los que están aquí, no levanten la mano, más de uno, se sintieron así como, ay, como no vino mi suegra, dicen algunos, ¿verdad? Pero era para ti, lo sabías, nada más que desviaste la atención. Amados, Dios nos ha llamado a una vida de justicia y juicio. Nuestro problema es que somos pecadores. Nuestro problema es que fracasamos constantemente. Y tristemente te tengo una noticia: seguiremos fracasando, porque no dejamos de ser pecadores por venir al primer campamento familiar de la Iglesia Presbiteriana Libre de Norteamérica. Pero hay esperanza, porque hemos sido libertados del poder esclavizante del pecado. Tú tienes ya que obedecer al pecado, ya que sabes lo que no debes hacer, ya que sabes lo que debes hacer. Debes comenzar a vivir conforme a eso, pero te vas a tropezar. Los conflictos surgirán, el egoísmo aparecerá otra vez en la casa. Y aquí salimos bien animadotes, ¿verdad? Y vemos a nuestra esposa y qué mujer tan maravillosa me diste, ¿verdad? Y ella sí, mira nada más, qué hombre tan guapo, ¿verdad? Ya no es la varita de nardo que fue alguna vez. Lo que estaba acá ya se bajó para acá.
pero este es un hombre del Señor. Y el lunes, o mañana mismo, o hoy, ¿verdad? En el trayecto, porque ya sabes, ¿verdad? Cuando uno sale a carretera, todos los brutos salen a manejar. Me parece que eso nos incluye muchas veces a los que manejamos, ¿verdad? Que entonces será una oportunidad cuando manejemos, cuando regresemos. Los conflictos seguirán, hermanos. El egoísmo va a volver a aparecer, la pereza, la apatía, el desánimo se volverá a asomar más pronto de lo que nos gustaría, más pronto de lo que nos gustaría reconocer. Por eso la clave es lo que desde el principio establecimos: mira a Cristo. Él es el que cumplió. Él es el que garantizó que todo lo que Dios prometió con relación a Abraham se cumpliese como Dios quería. Y escúchame, en la eternidad, en la gloria para Dios, ya somos verdaderamente justos. Bendita sea esta enseñanza de la justificación por la sola fe, esa declaración forense de inocencia sobre personas que son revestidas, a quienes se les imputa la justicia de Cristo, que todavía luchan, pero a quien Dios ve complacido. ¿Cómo es posible eso? Solamente por causa de Cristo. Por eso, amados hermanos, fijemos nuestra vida personal, familiar y congregacional en Cristo. Activamente participemos de la iglesia. Número 1, hablando ya de aplicaciones prácticas. Nunca se te olvide que esta y toda promesa se cumple plenamente a través de Cristo. Si posees alguna cualidad para instruir a tus hijos, para ser instruido, es porque Cristo te concedió el poder del Espíritu Santo. Nunca te lo atribuyas. Nunca pienses que ya lo lograste, que eres mejor, porque antes del quebrantamiento es la soberbia. En Cristo Jesús tenemos al que nos instruye. Él es tú tienes una capacidad de instruir, es Dios el que te lo da. Los corintios presumían de los predicadores y se hacían facciones: yo soy de Pablo, yo soy de Cefas, yo soy de Apolo. Y como luego les digo, los más espirituales decían: yo soy de Cristo. Pero eran unos soberbios. Ahí Pablo les dice: ¿qué tienen que no hayan recibido? Y nos recuerda. Explícitamente nos dice: lo que tienes, Dios te lo dio. En Cristo Jesús tenemos al que realmente instruye al pueblo. No pienses que es tu habilidad, piensa en Cristo. En Cristo Jesús tenemos a nuestra guía hacia la verdad y la justicia. ¿Y cómo lo hace Dios? Pues lo hace con lo que ya sabes. Dios nos ha dado medios para alcanzar sus fines. Dios nos ha dotado de los medios de la gracia. ¿Qué vas a hacer? La palabra de Dios, vas a tomarla en serio, vas a tomar la oración y vas a buscar la gracia de Dios en los sacramentos. ¿Qué haces? Haces de la palabra de Dios tu tesoro. Escúchala, escudriñala, léela, medítala, practícala. Llénala, llena tu corazón de esa palabra. Bueno, Efesios dice: no os embriaguéis con vino, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. Y en Colosenses nos dice el pasaje paralelo de una manera más clara: que la palabra de Cristo abunde en vuestros corazones. ¿Quieres ser lleno del Espíritu Santo? ¿Quieres ser controlado por el Espíritu Santo? Llénate de la palabra, no hay otra forma. Léela, escúchala, memorízala, medítala y practícala. No nada más vayamos a la palabra de Dios y, como dice Santiago, ¿verdad? Que como aquel, voy a parafrasearlo, ¿verdad? La versión Lalo Peña, que lleva un gallo, se ve al espejo y no se lo peina y se va porque está haciendo otras cosas y anda ahí con el gallo. Amados hermanos, la palabra de Dios no es para otro. Mira, Dios me está dando este pasaje para ti. Dios me hizo sentir, dicen algunos, ¿verdad? Dios puso en mi corazón. Y no comenzó contigo en lo que te puso en el corazón, ¿verdad? Cuando te digo, no, Dios puso algo en mi corazón, ya te lo puso en relación contigo. Porque la palabra de Dios, por principio de cuentas, aplica primero a nosotros. Dios también nos ha dado, en medio de la gracia de la oración, precioso recurso. ¿Y qué es la oración? Es la expresión de deseos que se ajustan a la voluntad revelada de Dios, que ¿dónde la encontramos? En la palabra. ¿Qué es la oración? Es articular a manera de petición la voluntad de Dios. Es deleitarnos en Dios, es deleitarnos en su voluntad, es hacer mía su voluntad.
Así es que, amado, ora, ruega, implora, clama, pide, suplica. Pide incesantemente en oración que Dios te socorra en la enorme responsabilidad que pesa sobre tus hombros. No seas cristiano que vive con los dedos cruzados. Decíamos en mi época, haciendo changuitos. Y todos los cristianos, a veces, por periodos, vivimos con los changuitos. No seas cristiano de changuitos. Sé cristiano de oración. Ora incesantemente. ¿Eso qué quiere decir? 24 horas continuas en cada situación, por toda circunstancia. Una breve oración. Y si te tomas un tiempo en la mañana y a lo mejor te pones a transcribir un pasaje bíblico de acuerdo con lo haces y entonces meditas en ello. Y, Señor, ¿qué mandamiento hay aquí que pueda yo poner en práctica? ¿Qué pecado puedo identificar allí con el que me identifico, por el cual debo pedirte perdón? ¿Cuál es la promesa que estás aquí hablando, que puede serme aplicada y que seguramente Cristo Jesús ha ganado para mí? Ora, amado hermano, decide, pero primero ora. Decide, pero primero ora. Consulta a Dios por medio de su palabra, en tus lecturas personales. Consulta a tu cónyuge, pero primero a Dios, no a tu cónyuge. Pídele a Dios, Dios, dale sabiduría a esta mujer, ¿verdad? O viceversa. Escucha las opiniones de tus hijos, pero primero ora por tus hijos. ¿Vas a darle una opinión a tu papá? Ora. Ayer platicaba yo con un brother, un hermano, que me decía, mis hijos tienen todo el derecho, y es cierto, bíblico, de marcarme mis errores, pero háganlo con honra y respeto. Un verdadero hombre piadoso puede recibir de sus hijos sus opiniones, su comentario, su desacuerdo, pero debe haber respeto, honra, amor. ¿Vas a decirle algo a tu papá porque ves que está fallando en determinada situación? Ora por él, pídele a Dios misericordia. Entrega ahí tu enojo, tu frustración, el resentimiento que pudiera estar albergado en tu corazón y que va a hacer que le faltes al respeto. Ora, joven. Ora, mujer, cuando tengas que decirle a tu esposo que está equivocándose, que está siendo tiránico. Ora, esposo, a la hora de aplicar la disciplina a tus hijos. Ora. Una breve oración, una consideración a Dios. Ora por tus hijos, ora con tus hijos, ora por tu esposa, ora con tu esposa. Y número 3, participa de los sacramentos. Participa de ellos, practica los sacramentos con tu familia. ¿Dónde? En la iglesia. Porque los sacramentos no se llevan a cabo en la casa, amados. Este invento que se sacaron ahora en la pandemia, ¿verdad? Vamos a tomar desde la casa la cena del Señor. Pues, ¿quién sabe qué era eso? Pero era cena del Señor, ¿verdad? Comieron un pedazo de pan porque no hay esta idea donde la palabra fue predicada, fue expuesta, en donde estábamos en comunión. Eso solo se puede llevar a cabo en la iglesia. Yo me ofendí grandemente cuando empezaron a decir solamente van a llevarse a cabo actividades esenciales, y me puse a ver la lista de las actividades esenciales y no estaba la iglesia. Pero nada más esencial en la vida, haya pandemia o no, que la iglesia. Y si nos van a prohibir congregarnos, vamos a desobedecer esa prohibición y vamos a buscar al cuerpo de Cristo para participar de la palabra hecha imagen a través del pan, del vino, de un bautismo. Bueno, perdón, vino no, perdón, me equivoqué, hermano, es que estoy el fruto de la vid. Amados hermanos, honren esta preciosa ocasión y oportunidad que Dios nos da como denominación en las que creemos aquí en México de la relevancia de participar semanalmente de la cena del Señor. Perdónenme, pero esto no lo vas a encontrar en todas partes, y no estoy juzgando duramente a los que no lo hacen, pero es una bendición tenerlo semanalmente. Que semanalmente puedas estar en comunión con los hermanos y tener un encuentro con el Espíritu de Cristo en medio de nosotros, cuando por la fe participamos físicamente de un pedazo de pan, del fruto de la vid, y espiritualmente por la fe recibimos gracia, vida, salud, vigor en el momento de la adoración, en la cena del Señor. Es una manera de adorar a Cristo. No estamos adorando al pan y al jugo de uva.
pero son una oportunidad de hacer memoria de lo que Cristo hizo por nosotros. Practica los sacramentos con tu familia. El hermano Jason decía, ¿verdad?, qué importante es atender a nuestra familia, y es cierto, qué bueno que puedas pasar tiempo con tu familia, pero qué mejor que pases tiempo con tu familia en la iglesia. No hay mejor forma de hacerlo. Enséñale las verdades centrales del Evangelio, exhorta a tus hijos a arrepentirse de sus pecados, que son muchos, guíalos a Cristo, hazles ver su gran necesidad de perdón en casa, todos los días, en tus devociones, pero especialmente en la iglesia. Si tienes hijos que han creído,ínstalos a bautizarse si no se han bautizado, y por supuesto debe ser una sola vez, una sola. No seas negligente, evangelízalos, enséñalos, guíalos a tus ancianos para que los orienten y procedan al bautismo. Y si te has bautizado y contigo tus hijos, congrégate regularmente para participar de la mesa del Señor, de la Eucaristía, de la cena del Señor, para recibir con los santos, en la comunión entre ellos, verdadera comida y verdadera bebida, verdadera comunión con el Señor en el contexto de los redimidos. Amados, no exagero al afirmar que esta es una denominación que tiene un alto sentido de compromiso y de honra a los sacramentos y a las instituciones del Señor. Amados, queremos que el matrimonio vuelva a tener el lugar central que tenía. ¿Y dónde se lleva a cabo eso? En la iglesia. ¿Quién es la autoridad que verdaderamente, la palabra es, que sanciona el matrimonio? La iglesia. Ella es la garante, ella es la guardiana de una institución tan sagrada como el matrimonio. Es nuestra responsabilidad como pastores hablarles de eso, hablarles de la institución paternal, de la institución, ya lo dije, matrimonial, de las instituciones como el sacramento. Y tú lo refuerzas en tu casa. Honras el matrimonio, honras la paternidad. Pero como fallamos, necesitamos a nuestro bendito Cristo. Bendito Cristo. Y de Cristo tomamos perdón, gracia, misericordia para el día con día. Amado, Dios te ha bendecido grandemente. Dios ha depositado en ti un tesoro más allá de tus hijos. Y es importante que lo pongamos en práctica. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Y de domingo en domingo, de día del Señor en día del Señor, nos acordamos del día del reposo anterior y nos proyectamos, santificamos durante la semana, 6 días trabajando, tomando en cuenta el momento en el que estaremos juntos otra vez. Otra cosa que te animo a que hagas, segundo punto, segunda aplicación, es recuerda frecuentemente, especialmente en tu debilidad, como miembro de la familia cristiana, que el cumplimiento de la promesa está en Cristo, no en ti. Cuando observas la vida de Abraham, observas la vida de un hombre lejos de ser llamado perfecto. Y observas la vida de Isaac, Jacob, los patriarcas, los descendientes de Israel, al mismo pueblo de Israel, a sus reyes, y ninguno fue perfecto, pero fueron perfeccionados por causa de Cristo. Porque estos creyentes supieron que había una esperanza en la venida de ese Mesías que podría hacer lo que ellos no podían. Y gracias a Dios, como decía el hermano Jason también, podemos ver hacia atrás porque eso ya se cumplió y Dios ha sido satisfecho. Debemos siempre estar constantemente enfocándonos a la expiación de nuestros pecados. Recuerda que el camino del Señor no es meramente un asunto de proceder, no es meramente un asunto de desempeño, es un asunto de una persona. Cristo es el camino y la verdad y la vida. Abraham enseñó a su familia a seguir la ley de Dios, confiando en ese Jesús Mesías, su descendiente. Nosotros debemos también enseñar eso a nuestras familias, a seguir la ley de Dios, porque Cristo ha obrado en nuestros corazones. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Fuimos creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano para que anduviésemos en ellas. ¿Por qué? Porque solo Cristo cumple la ley, y la perfección de la ley a la que apuntaba era a Él. Esta gloriosa verdad es la base de la reconciliación, no solamente con Dios,
Es la base de la reconciliación que podemos experimentar entre esposo y esposa, que son pecadores, entre padres e hijos, que son pecadores, entre yernos y nueras, y también suegras, que son pecadores, entre pastores y ovejas, entre hermanos en Cristo. Así es que, con esto termino, haz de Cristo tu justicia y tu juicio. Busca de Jesús la justicia. Aprende de Jesús la manera de discernir cada circunstancia, así como Abraham buscaba ser juicioso en su vida. Enséñalo a tus hijos, pero enséñales sobre todo, aplicándolo a tu propia vida, a que Jesús es nuestra justicia y solo a través de Él podemos ser justos delante de Dios. Dios, sí, escogió a Abraham para que instruyera a su familia, pero el verdadero maestro es Cristo, quien enseña a sus discípulos y los guía en la salvación. Como individuos, esposos, padres, hijos, pidámosle a Dios, amados, de aquí en adelante, si ya lo hacíamos, con más fervor ahora, que nos enseñe a andar en sus caminos, que nos enseñe a humillarnos y a reconocer que necesitamos gracia, perdón, poder, amor, aceptación y consuelo. Solamente me basta decirte, ríe con Cristo, disfruta con Cristo, agradécele todos sus beneficios, llora con Cristo, cuéntale a Cristo tus peores temores, cuéntale tus más profundos deseos y vive para Cristo y enséñaselo a tus hijos. Conclusión: mientras Abraham fue un ejemplo de fe y obediencia, nosotros debemos serlo, pero como Abraham, solo confiemos en el poder de Cristo, que cumple perfectamente las demandas del Padre, mientras nosotros, tambaleantes, torpes, vamos creciendo y avanzando en el poder del Espíritu Santo para ser cada vez más como es Cristo. Sí pecas, sí, todavía hay cosas muy feas de ti, pero si verdaderamente has creído en Cristo, ya no eres tan horrendo como fuiste. Pablo nos lo dijo, y termino leyendo esta porción de la Escritura, 2 Corintios capítulo 4, versículo 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Pablo está hablando aquí como apóstol y todas las luchas, pero hay una cierta dinámica en nuestras vidas de esto que también se cumple. Versículo 13, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús a nosotros, también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Porque todas estas cosas padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para la gloria de Dios. Por lo tanto, no desmayamos antes, aunque nuestro cuerpo exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente, eterno peso de gloria. No mirando las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Que Dios bendiga su palabra. Que se cumpla esto en nuestras vidas. Que salgamos de aquí resueltos a obedecer al Señor, a honrar al Señor, a vivir para su gloria, a pedir perdón cuando sea necesario y a glorificarle todo el tiempo. Amados, confiemos solo en Cristo para esta tarea. Quien en cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham, quien es el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham, la fuente de toda justicia, la fuente de toda verdad y el que nos instruye a todos los que creemos en Él. Quiera Dios concedernos en 2026 otro campamento familiar. Y para eso, con la gracia del Señor, hacia allá nos proyectamos. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu fidelidad, gracias por este hermoso tiempo que hemos podido vivir, llevando a cabo tu buena voluntad, Señor.
en tus buenos propósitos por medio de Cristo. Bendice a mis hermanos que van a regresar a sus diferentes hogares, a sus lugares de destino, y concede, Señor Dios Padre, que salgamos de este lugar resueltos a que tu palabra sea puesta en práctica y a que nuestra esperanza, confianza y alegría esté solamente depositada en ti. A ti sea la gloria y la honra por medio de Cristo Jesús. Amén.